Muchas veces vemos presentaciones de diapositivas personalizadas, es decir, utilizan una plantilla, utilizan un patrón. En este apartado vamos a aprender cómo, utilizando un programa de software libre como es el OpenOffice, bajo una plataforma de software privativo como es el Windows, vamos a crear patrones, es decir, plantillas de presentación que nos va a servir para mejorar nuestra presentación y sobre todo personalizarla para cada una de las actividades que consideremos oportunas. Para realizarlo vamos a utilizar básicamente dos programas: el Impress, es decir, el programa de presentaciones del OpenOffice, y el GIMP para generar una serie de pequeños detalles junto con imágenes que hemos descargado previamente de internet. Lo primero que todo, arrancamos el programa en presentación vacía y vamos a crear. Al crear nos encontraremos que aquí tenemos los diseños de toda la vida, de todos los programas de presentación, y vamos a utilizar el diseño vacío para crearlo. Para ello nos vamos a ir a ver, fondo, patrón de diapositivas. Ahora estamos ya en lo que es el patrón, en lo que es la plantilla, en lo que nosotros vamos a modificar. Por defecto tiene un modelo que nosotros podemos eliminar simplemente borrando el contenido de lo que está dentro, en este caso el pie de página, y desaparecería. El número de página lo vamos a dejar simplemente para que nos mantenga el número de diapositivas y para que hacer algo distinto. Vamos a aprovechar para realizar. En este momento vamos a poner un rectángulo, por ejemplo, en la parte inferior. Por defecto, en este rectángulo luego vamos a poner un título, vamos a ponerle un pelín más grande. Entonces, los colores los podemos cambiar siempre en área. Por defecto, en lugar de ese color, podemos coger cualquier otro color, el naranja, el verde pastel, el amarillo pastel. Vamos a coger el amarillo pastel y vamos a poner a ese amarillo pastel una sombra. La sombra puede ser con menos distancia o con más distancia, o sea, y el color el que queramos también, por ejemplo magenta. Podemos poner más o menos transparencia. Cuanto más transparencia, más claro será. O sea, ya tenemos ahí nuestra. Si ahora escribimos la palabrita texto, inmediatamente podemos poner el título que deseemos: curso de introducción multimedia. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra primera parte de abajo puesta. Vamos a suponer que esta parte no la queremos tan ancha, simplemente porque luego la vamos a utilizar para aquí introducir un pequeñito título, igual que lo que es la parte superior del título. Pero el título, a su vez, queremos ponerle un gradiente, es decir, que tenga un color, que llame la atención, que sea distinto. Entonces podemos poner, ahora en este momento vamos a hacer cualquier combinación para llamar la atención y vamos a decirle que queremos un gradiente. Formato de área, gradiente, y digo, pues mira, nos gustaría este gradiente, pero me gustaría modificarlo. Por defecto tenemos este gradiente, pero claro, el color amarillo ese no lo quiero, quiero otro color, quiero el violeta. Y en lugar de color blanco, quiero el color amarillo. Y en lugar de con 270 grados, lo quiero así. Y en lugar de tener un borde tan ancho, pues más estrecho porcentualmente. Y el centro, que no esté tan al centro, sino hacia la esquina. Y la I más abajo, o más arriba. En este caso lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces vamos a ponerle menos o más o menos violeta, o le ponemos más o menos amarillo. Le vamos a poner María. Supongamos que ya lo tenemos. Esto lo vamos a dar a aceptar. Por defecto no va a decir que se va a modificar el gradiente actual. Sea el programa que utilices, siempre que estás utilizando una plantilla por defecto que tiene, no es bueno que la dañe, incluido las plantillas de cualquier procesador de textos, etc. Entonces le damos a añadir, le ponemos que este es el gradiente multi, que se va a utilizar para multimedia. Incluso lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de letra, la fuente. Entonces en lugar, en vez de ser, vamos a ponerle el color pastel. Esto sería. Y ahí también vamos a cambiarle la letra, el fondo, etcétera. Vale, la letra aquí la vamos a poner azul. Y el relleno va a ser un gradiente cualquiera
este. ¿Vale? Y ya tenemos montado, bueno, esto parece el arco iris, pero simplemente es para que veamos que sí que podemos hacer cosas totalmente distintas. Ahora vamos a poner aquí, insertar una imagen que hemos bajado previamente, por ejemplo el escudo del Zephyre, y lo vamos a ubicar aquí arriba. Lo podemos hacer igual que hacemos con todas las imágenes, ponerla más grande, más pequeña, y vamos a hacer un pequeñito mensaje que vamos a ubicar aquí. Entonces, para ello utilizamos el GIMP, extensiones. Si utilizas la versión, esta es la versión 2.4 y superiores, si utilizas esta versión, han desaparecido los famosos script food para personas que ya lo hayan utilizado con anterioridad, y los script food pasan a ser parte de lo que serían los filtros o parte de lo que es el menú Stems. Entonces vamos a utilizar temas de página web, el clásico y una cabecera pequeña. La cabecera pequeña nos va a decir qué queremos poner. Nos vamos a poner, por ejemplo, multimedia o Zephyre Valencia. Vamos a poner Zephyre Valencia. No me voy a olvidar del color, etcétera. Simplemente voy a aceptar y él automáticamente me ha generado Zephyre Valencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora con esta imagen es transformarla, es decir, rotarla, y ya lo tenemos hacia arriba. Zephyre Valencia hacia arriba. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces vamos a archivo, guardar como. Entonces voy a guardarlo. En mi carpetita y le voy a llamar pues Zephyre 1.jpg. Le voy a guardar, me va a decir que lo va a exportar, convertirlo en RGB, lo voy a guardar y automáticamente lo tengo. Si ahora aquí al darle insertar imagen, vamos a ver uno que se va a llamar Zephyre 1 y lo tengo ahí. Entonces ya lo puedo ubicar ahí, con lo cual tengo personalizado, lo voy a poner un poquito más grande para que se vea, tengo personalizada mi diapositiva. Supongamos que ya hemos terminado de personalizarla toda, simplemente lo que tenemos que hacer es cerrar la vista del documento maestro y ahora tenemos ya nuestra plantilla. Es decir, si yo ahora utilizo esto, vean que el título aparece tal como se lo habíamos diseñado. Si utilizo este tipo de esquema, fíjense cómo aparece. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, poner el título, y pongo título, presentación. Pero si inserto una diapositiva nueva, me seguirá utilizando los patrones que yo antes había definido. Entonces yo puedo definir mi propio patrón, mi propia plantilla, utilizando pequeñas cositas. Solo con el GIMP y el OpenOffice lo puedo utilizar. Luego esta plantilla la podría guardar como, vamos a eliminar esta diapositiva. Vamos a, entonces yo podía guardar esto, guardar como, y esta plantilla la podía guardar como una plantilla de Microsoft PowerPoint, con lo cual es exportable y ya la tendría preparada para el PowerPoint. Lo podría abrir con el PowerPoint. Es decir, es exportable, es reutilizable y sobre todo yo puedo en todo momento volver a rediseñar mi patrón de diapositivas. Ejemplo, diciendo, mira, me gustaría que aquí pues ir haciendo unas líneas o dibujando la mano, ¿vale? Y esa línea pues la puedo poner más gruesa y el color que quiero utilizar que sea rojo, con un gradiente, y el gradiente que sea este, con una sombra, etcétera. He cerrado mi documento maestro y ahora tendría, a partir de ahora, mi diapositiva. Estamos hablando de hacer una tontería mayúscula, pero sí que podría dibujar cualquier símbolo, cualquier firma, etcétera. Incluso nuestra propia firma se podría poner ahí. Esta es la manera como se hace un patrón de diapositivas.